Después de la gran liquidación del viernes por las amenazas de Trump de nuevos aranceles hacia China, las tensiones se están rebajando. La pregunta es, ¿puede el inversor minorista hacer frente a esta caída con compras? ¿Taco trade? ¿Cuáles son los niveles realmente clave y lo que debemos observar para determinar si esto es una corrección o algo más? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 12 de octubre de 2025 y en este momento, algo más de las 7 de la tarde hora en España, 1 de la tarde horario en Nueva York, las tensiones entre Estados Unidos y China se están relajando, se están rebajando, tanto por el lado chino como por el lado estadounidense. Esto, evidentemente, nos hace pensar en la posibilidad de ese taco trade, ¿no? De esa apuesta que hacen especialmente los inversores minoristas en que Trump se echará atrás con cualquier amenaza que lleve a cabo. Bueno, pues parece que puede ser uno de esos momentos. Otra vez, la pregunta es, ¿puede el inversor minorista llevar a cabo compras? ¿Tiene capacidad para ello? Porque si recuerdan, acaba de registrar uno de los mejores meses de la historia. Tiene pronosticado otros 200.000 millones de compras casi para este año si sigue el mismo ritmo. Pero claro, las últimas semanas han sido muy intensas. Eso es lo que vamos a tratar de determinar en este vídeo y de analizar cuáles son los niveles realmente claves. El viernes estuvimos a punto de perder niveles de venta de los fondos seguidores de tendencia. Puede que veamos una guerra al inicio de esta semana entre los que compran la caída y los sistemáticos que tienen previstas presiones vendedoras. No me entretengo más, vamos a analizarlo en detalle. Para empezar, vamos a poner en el tablero cómo ha sido la semana. Fíjense, el S&P 500 corrige 2,43, Dow Jones 2,73, Nasdaq 2,27 y el Russell 2000, el índice más perdedor, 3,29%. En esta preciosa infografía de los amigos de Moran Capital, que les dejo abajo en la descripción todos los enlaces sobre la compañía, muestran cómo el sector servicios de comunicación ha caído un 3% en lo que va de semana. Recuerden que este era el mejor sector del año hasta hace 2 o 3 semanas y que ahora ha perdido ese trono en favor de utilities y en favor de la tecnología. Cuidadito con este sector porque ya nos viene dando señales perdedoras en las últimas semanas. No ha sido excusa la caída de los últimos días porque solo utilities ha tenido retorno positivo. Pero sí que es cierto que aquí se podría estar cociendo y ya cumpliendo una clara rotación. Fíjense, vamos ya a meternos de lleno con lo que ha pasado con China. Todo empezó el jueves, tras la festividad, porque inicios de semana fue festivo en China. El gobierno de China anunció controles a la exportación de materiales de tierras raras, algo que mosqueó a Trump y llegó a comentar el jueves que tal vez tendrían que dejar de importar cantidades masivas desde China. Recordemos, esto fue el jueves. El mismo jueves, el índice S&P 500 marcó un nuevo máximo histórico. Pero sí que es cierto que vimos cómo los bonos de alto rendimiento seguían cayendo y ya lo hacían de una forma más destacada frente a la renta variable, pero bueno, se tomó más bien como ruido esto del jueves. Sin embargo, el viernes, dos titulares empezaron a mosquear también a la administración estadounidense. En primer lugar, nuevos controles a la exportación en partes clave de la cadena de baterías. Y en segundo lugar, más restricciones a chips de inteligencia artificial para tratar de alejar a las empresas chinas de la tecnología de Nvidia, algo que ya se venía haciendo en las últimas semanas. Sin embargo, todo explotó cuando Donald Trump anunció que no veía motivos para reunirse con Xi Jinping en 2 semanas en Corea del Sur y añadió que Estados Unidos preparaba contramedidas financieras contra China, incluido los posibles incrementos arancelarios. Sobre todo, ¿por qué? Por esa posibilidad de imponer controles a la exportación de todos los elementos de producción relacionados con las tierras raras. Al final, aquí sí que es cierto que China tiene un poco la sartén por el mango, quizás no en toda la guerra comercial, ya que China se ve muy lastrada por esas grandes exportaciones que van hacia Estados Unidos y que ahora quizás esté teniendo que malvender a otras regiones, pero sí que es cierto que en este tema de las tierras raras, China quien las posee y vemos que puede estar mareando la perdiz durante
mucho tiempo con ella. De momento, Trump hizo esa amenaza y ya fue suficiente para que los mercados americanos durante la sesión vieran grandes caídas. Y no solo los americanos, porque los europeos también. Como pueden observar, Russell 2000, S&P 500, el Nasdaq tuvieron gran caída diaria el viernes. Incluso S&P 500 y Nasdaq la mayor caída intradiaria desde aquella caída que vieron en abril. Fíjense que el S&P 500 llevaba 48 días, concretamente desde el 1 de agosto, sin ver una caída de más del 1%. Bueno, pues se encontró con una caída de casi el 3%. Pero esto no quedó así, ya que tras el cierre de mercado, Trump confirmó que a partir del 1 de noviembre Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente. Es decir, que esas amenazas arancelarias a China volvían a estar al 150%, similares a esos niveles de abril que producían prácticamente un embargo comercial entre ambas regiones. Aquí pueden ver el texto de Trump amenazando con ese arancel a partir del 1 de noviembre. Ya daba ciertas pistas, proponía un arancel para dentro de más de 15 días, es decir, que había mucho para negociar entre medias. Evidentemente no pudimos ver la reacción de los índices, ya que fue a mercado cerrado, pero sí que se vio un gran desplome por el lado del mercado de criptomonedas. De hecho, ahí ocurrió la mayor liquidación jamás vista. Sin embargo, ni esta liquidación de las criptomonedas, ni esta liquidación que vieron los mercados financieros durante la sesión fue culpa de Donald Trump, al menos en mi opinión. ¿Qué es lo que verdaderamente ha provocado esta caída? ¿Puede que haya sido el pinchazo de la burbuja de la inteligencia artificial? Pues hombre, sinceramente no lo creo, ya que tendremos que esperar a resultados empresariales para ello, ¿no? La burbuja de financiación de la inteligencia artificial puede pinchar si no terminan llegando los beneficios antes de que se acabe el crédito. De un día para otro parece complicado. Puede haber sido el extremo endeudamiento de los estados y especialmente los problemas que hemos visto en la última semana en Japón y en Francia, pues puede que haya sumado, al igual que puede que haya sumado la gran sobrevaloración de algunas compañías de inteligencia artificial, pero sinceramente tampoco creo que haya sido el motivo principal de esta gran liquidación que hemos visto. Sin ninguna duda, creo que lo que ha producido esta gran caída el viernes, una caída que ronda el 3%, incluso supera en los principales índices americanos, ha sido un claro desapalancamiento de las estrategias sistemáticas. Como ya veníamos comentando con más énfasis en la última semana, pero venimos comentándolo de hace 3 o 4 semanas, el posicionamiento de los fondos sistemáticos y también de los fondos apalancados era extremo. Prácticamente un posicionamiento 100 de 100 en los seguidores de tendencia y especialmente control de volatilidad. Esto hacía o provocaba que cualquier mínimo susto, mínimo tropiezo que ocurriera pudiera llevar a cabo grandes liquidaciones como vimos el viernes. Estos fondos eran muy sensibles a cualquier mínima fluctuación de tendencia y volatilidad. Y pueden observar que el posicionamiento era máximo. Según McKelligot, fíjense, las ventas que podrían haber alcanzado los 150.000 millones de dólares derivado de los ETFs apalancados y de los fondos de control de volatilidad. Fíjense que 88,9 mil millones en spot se iban a vender si había una caída del 2% y como casi se llega al 3%, pues ahí habría ventas pronosticadas de hasta 150.000 millones el viernes. Además, con un VIX, un índice de volatilidad por encima de 20 y una caída del 2,7% en el S&P 500, esto se correlaciona con alrededor de 8.000 millones de ventas pronosticadas para el lunes, derivado de los fondos de control de volatilidad. Es decir, es muy probable que a inicios de la semana que viene se proyecten ventas por parte de estos sistemáticos. Si nos vamos al lado de los seguidores de tendencia, parece que se frenó justo en el nivel límite y que no han activado ventas. Fíjense que el primer nivel vendedor de los fondos seguidores de tendencia que pronostica Goldman estaba en los 6.544 del S&P 500 y Bank of America pronostica que si los futuros del S&P 500 pierden ese primer nivel de 6.539, es probable que lleven más ventas por parte de estos seguidores de tendencia. Por tanto, se está ahí. Estamos al límite de ese primer nivel de ventas. Esto es muy peligroso porque los fondos seguidores de tendencia tienen pronosticado grandes ventas, grandes desequilibrios vendedores para el próximo mes. Esto quiere decir que si el mercado va al alza o se mantiene plano, apenas van a comprar, no van a hacer nada,
pero si el mercado empieza a corregir, sí que van a llevar a cabo grandes ventas. Veremos a ver cómo se reequilibra de cara a inicios de la próxima semana, pero de momento parece que no se han perdido esos primeros niveles importantes. Por tanto, esto puede ser uno de los primeros puntos positivos. Al final puede que la sorpresa o esa chispa haya sido Donald Trump, pero sin ninguna duda este alto posicionamiento ya nos venía avisando de que cualquier mínimo susto podía provocar esto, podía provocar una gran liquidación. Hablábamos de que ese potencial alcista parecía acotado, de que el ratio riesgo-recompensa quizás no acompañaba. Bueno, pues este era uno de los motivos por los que existía ese miedo. Antes de continuar y de hablar un poco de lo positivo de esa posible recuperación en V, permítanme hacer un pequeño comentario sobre Investing Pro, que es la plataforma que apoya el contenido de hoy, que es un gran colaborador, que ya lleva conmigo unos cuantos meses y que es una de las mejores plataformas para seguir, sobre todo la parte más fundamental de las compañías. Además, tiene una gran barrera, una gran capa de inteligencia artificial que ayuda mucho a la hora de búsqueda de ideas. Por ejemplo, tiene un screener con ideas en el que se pueden buscar multitud de compañías, perdón, un filtro con ideas en el que se pueden buscar multitud de compañías, incluso con fórmulas preseleccionadas, por ejemplo, joyas tecnológicas, y ya te da un poco la preselección de lo que buscas. Pero luego tiene esta parte de ProPix, inteligencia artificial e ideas de inteligencia artificial, sobre todo de grandes inversores, que si bien no recomiendo copiar al pie de la letra, porque no recomiendo copiar nada al pie de la letra, sirve mucho para buscar ideas, para encontrar joyas. Por ejemplo, me gusta mucho seguir a los titanes tecnológicos de esta cesta, no para copiar, pero sí para ver las compañías que han añadido y el por qué, que es lo más interesante. Por ejemplo, añadieron Oracle en septiembre, tuvo un retorno de la leche, subiendo incluso un 40% un día, y luego ahora la han sacado y nos dice aquí un poco el porqué. Estilación de la valoración en medio de un giro intensivo de capital hacia inteligencia artificial. No se queda ahí, sino que es una herramienta muy completa a la hora de analizar los flujos financieros. No me entretengo más, si les interesa, ahora a partir del 13 de octubre tienen un descuento de hasta el 50% sumado al 15% con el enlace que les dejo en la descripción. Si les interesa, también tienen un tutorial para que vean por dentro cómo es la plataforma y si interesa o no pagar su precio. Así que nada, continuamos con el vídeo. ¿Puede haber recuperación en nube en el mercado? Bueno, pues hasta aquí he hecho un poco mi lectura catastrofista, ¿no? Aunque no tan catastrofista, porque he comentado que los niveles de venta de los CTA, de los fondos seguidores de tendencia, están ahí. Bueno, los sistemáticos, es cierto que sobre todo esa parte de volatilidad puede descargar un poquito más a inicios de la próxima semana, pero sí que es cierto que puede haber taco trade. Hay alta probabilidad de que este minorista compre. Fíjense, el jueves el S&P 500 alcanzó máximo histórico. El viernes se desplomó más de un 2,5%. Estas rápidas caídas desde máximos siempre hicieron que el S&P 500 subiera a 3 y 12 meses vista. Evidentemente, yo esto lo voy a interpretar como una corrección dentro de una fuerte tendencia alcista, porque de momento no ha cambiado nada. Al final soy optimista por naturaleza. Y si se fijan, ya el mismo viernes había noticias de que la tensión quizás no escalaba. Fíjense, porque desde Fox News decían que la reunión con Xi Jinping ni mucho menos había sido cancelada y que durante estas 2 semanas se valoraría si se cancelaría o no. Como respuesta a esa amenaza arancelaria de Trump, China ya ha afirmado durante el fin de semana que los recientes controles a la exportación fueron medidas necesarias y defensivas. Parece que está echando para atrás. Afirmó que tomará las medidas correspondientes si Estados Unidos persiste con el aumento de aranceles, pero que insta a Estados Unidos a corregir sus malas prácticas. Dice, amenazar con aranceles elevados constantemente no es la mejor manera de llevarse bien con China. Un punto muy importante es que ahora China afirma que los nuevos controles a la exportación de tierras raras no suponen una prohibición de las exportaciones y que se aprobarán las solicitudes que cumplan con las regulaciones. China parece estar dispuesta al diálogo y de momento en Polymarket las probabilidades de que haya este aumento de aranceles han disminuido considerablemente desde el viernes. No obstante, yo no me fiaría. Creo que las tensiones entre estas dos grandes regiones van a perdurar en el tiempo, sobre todo en relación a las tierras raras. Al final, China aquí tiene el dominio total y Estados Unidos lo necesita. El Ministerio de Comercio de China ya ha dicho que no busca una guerra comercial con Estados Unidos, pero que no la teme. Y ya lo demostró con la escalada de aranceles que llevó a cabo también en el mes de abril.
Como digo, no tengan duda de que China defenderá sus intereses y no tengan duda de que China seguirá dando o mareando la perdiz. Hay que tener en cuenta también que los chinos son distintos a los occidentales y nosotros pensamos como un occidental generalmente, y el chino ya ha demostrado que puede quedarse en silencio trabajando hasta tratar de superar o de lograr sus objetivos. Por tanto, hay que tener esto en cuenta y que las tensiones ni mucho menos se eliminarán. De momento, por el lado estadounidense también las tensiones se han rebajado. Fíjense que dice Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que las próximas semanas descubriremos mucho sobre si China quiere iniciar una guerra comercial o si realmente quiere ser razonable. Dice, espero que elijan el camino de la razón. Fíjense que el secretario o representante de comercio, mejor dicho, estadounidense, ha dicho que cree que verán los mercados calmarse durante esta semana, es decir, ya están retrocediendo. Y el mismo Trump también ha hecho un comentario este mismo domingo que dice, no se preocupen por China, todo estará bien. El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento, no quiere una depresión para su país y yo tampoco. Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla. De momento, estos comentarios han servido para que los derivados del fin de semana, de los cuales debo decir que no me fío mucho, coticen al alza, es decir, mostrando cierta tranquilidad, incluso compra de esa caída del viernes. Los mercados cripto también están bastante estabilizados. Aunque para que se lleve una clara compra, una fuerte compra, deberíamos de ver fuerza por el lado minorista. Y la pregunta clave que me hacía en la introducción es si el minorista puede llevar a cabo estas compras. Fíjense, compraron más de 100.000 millones de dólares en el último mes, la mayor cifra mensual registrada, superando incluso esa caída o esas grandes compras de abril. El minorista ha comprado 630.000 millones durante el año, sin duda el mayor actor comprador. De momento el minorista parece que tiene capacidad para seguir llevando a cabo compras a medio plazo vista. Sin embargo, los picos de demanda minorista a corto plazo suelen durar entre 5 y 6 semanas y como pueden observar estamos justo al final de esta ventana, ya que el último mes ha sido muy fuerte. Esto indica que los minoristas pueden no estar tan dispuestos ya no porque no quieran, sino por capacidad a comprar este taco trade. Aunque no tengan duda que lo poco que puedan lo van a hacer y ya lo están demostrando. ¿Cuál puede ser esa primera señal de fortaleza de compra de la caída y de que esto es una amenaza? Sin más, bueno, pues sin duda creo que por el lado del crédito corporativo ha sido la primera señal de debilidad y si se mantiene débil pese a la recuperación del índice, yo tendría cierta precaución. Ahora, si el HIG, que son los bonos corporativos, el ticker de bonos corporativos repunta, sí que es cierto que ahí puede ser una clara señal de que esto queda más o menos en nada. Al final tengan en cuenta que el viernes se vio un fuerte volumen por el lado de los mercados de opciones, el mayor volumen jamás registrado, más de 100.000 contratos, pero sí que es cierto que no se sintió como un cierre de posiciones, sino más bien como ciertas coberturas. Se negociaron casi más put que nunca, pero no se superó ese nivel que vimos el día de la liberación, aquel famoso día del 2 de abril. Y fíjense que se negociaron más calls que nunca antes, ahí sí superando los niveles de abril. La volatilidad implícita del S&P 500 el viernes no vio un repunte tan sólido como el que vimos en agosto de 2024 o el mismo mes de abril de 2025. Esto no quita que no pueda seguir repuntando en las próximas sesiones, pero de momento no está teniendo un salto tan considerable. Otro punto importante, además de ver un suelo por el lado de los bonos de alto rendimiento, sería ver la recuperación de niveles de gamma importantes. Fíjense que el viernes, debido a la caída, entramos en terreno de gamma negativa. El S&P 500 cayó en torno a los 6.552 puntos, no llegó a perder esos 6.550, que era un punto importante por las ventas de los seguidores de tendencia que podría implicar, frenó justo al límite, pero sí que es cierto que estamos por debajo del gamma flip. Por tanto, recuperar ese nivel de gamma flip sería un poco la gran estabilidad o un punto de mayor estabilidad en los mercados y de que esto puede quedar atrás. En este momento están los 6.700, vamos a ver cómo se reestructura de cara a inicios de semana. Recuerden que al final el mercado es como estar de fiesta una noche sin reloj, ¿no? Mientras que la música suena, pues nadie quiere irse, pero sí que es cierto que hay momentos en los que conviene ir acercándose a la puerta. El viernes fue una clara señal de que si no hay que salirse todavía, por lo menos hay que vigilar dónde está la puerta. No se perdieron esos niveles realmente importantes, pero sí que es cierto que fue un claro susto y una clara recolocación o saneamiento de una estructura que estaba muy posicionada y muy
apalancada. No tengo bola de cristal, por tanto no sé qué harán los mercados a partir de ahora. Son mercados muy frenéticos. Vamos a ver cómo se reestructura a inicios de semana. Puede que veamos un poco una guerra de los sistemáticos que quieren llevar a cabo o que llevarán a cabo ventas a inicios de semana y los minoristas que quieran comprar esta caída. A partir de aquí vamos a ver cómo se reestructura la cosa. Más comentarios importantes sobre los mercados. Por el mercado de bonos, que estará cerrado a inicios de la semana que viene, podemos observar que el viernes vimos una clara caída de los rendimientos, compra de los bonos, quizás un poco como una huida después de ese riesgo de nuevo de aranceles. La tendencia de los rendimientos es plana, más o menos. La semana fue al alza, sobre todo por esas tensiones de Japón y Francia, tensiones que ni mucho menos han acabado. Al final, el cada vez mayor gasto de los estados hace que los rendimientos se mantengan muy elevados. Puede que veamos una rotación que haya iniciado el viernes. Yo creo que un dato no da inicio a una tendencia y que los rendimientos a largo plazo, si bien pueden corregir derivado de las bajadas de tipos o de un menor gasto por el lado estadounidense, en este caso, esta evolución macro, ya no solo de Estados Unidos, sino a nivel global, puede provocar que se mantengan en esta tendencia en los últimos meses, ¿no? Por el lado de las divisas y materias primas, el dólar tuvo una sólida recuperación durante la semana, incluso marcando máximos de los últimos 2 meses, pero el viernes sí que es cierto que fue liquidado, un poco por este miedo de nuevo a todo el tema comercial, que tanto afectó en el primer semestre del año. Esta caída ayudó al oro a cerrar la semana por encima de los 4.000 dólares, su octava semana consecutiva al alza, actuando como refugio ante estas nuevas tensiones. Y ojo por el lado cripto, porque Bitcoin no pudo resistir esa caída del riesgo, llegó a caer por debajo de los 117.000 dólares durante la sesión de Wall Street, pero después del cierre de mercado y con esa amenaza arancelaria de Trump, vimos una gran liquidación. Fíjense que el precio de Bitcoin llegó a caer a la media de 200, incluso por debajo de los 104.000 dólares. De hecho, si esto es lo que ocurrió en cripto o en Bitcoin, imagínense lo que ocurrió en el mercado más amplio de cripto. Fue la mayor pérdida diaria en la historia del sector. Se liquidaron 1,6 millones de traders y 19.000 millones de dólares en posiciones apalancadas en 24 horas, 9 veces el récord anterior. Bitcoin cayó 20.000 dólares en un solo día, borrando 380.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Evidentemente, esto se produjo el viernes en un entorno de menor liquidez. Probablemente eso también haya afectado, pero tengan mucha precaución a la hora de actuar apalancados y más en activos tan de riesgo como son las criptomonedas. Por el lado, bueno, sí que es cierto que los comentarios de calma de este fin de semana han hecho que Bitcoin se mantenga en torno a los 112.000 dólares. Por el lado del petróleo hemos visto una sólida caída el viernes, veremos a ver si hay soporte el lunes, pero fíjense que hubo una caída en el West Texas de más del 5% por dos motivos. Evidentemente todo este tema de los aranceles, también la paz de Israel y Gaza y por otro lado ese gran superávit de oferta que sigue siendo predominante y que ha hecho que ya desde antes de las amenazas el West Texas cayera por debajo de los 60 dólares por primera vez desde mayo. Por el lado europeo vimos una gran corrección el viernes. Sí que es cierto que el Stock 600, fíjense que no ha entrado de nuevo en el rango lateral, sí lo ha hecho el DAX alemán. El IBEX 35, en cambio, sigue manteniendo gran fortaleza. Vamos a entrar en temporada de resultados también en los índices europeos o en el mercado europeo. Por tanto, esto puede marcar mucho el rumbo, viendo cómo han afectado los aranceles que se impusieron oficialmente el 7 de agosto durante este tercer trimestre en las diversas y distintas compañías. De momento, Stock 600 parece que aguanta un poco este nivel de soporte. Vamos a ver el lunes porque la apertura europea sin duda marcará tendencia para luego Wall Street. Por el lado asiático, fíjense que ha sido una semana de corrección por el lado de China, ya durante toda la semana. Veremos a ver cómo abre el lunes, que puede ser un punto importante. Esta rebaja de tensiones teóricamente debería ser positiva, pero sí que es cierto que también tiene que cosechar o tiene que reflejar esa caída y esas amenazas que vimos el viernes. Por el lado japonés hemos visto una semana positiva, algo de debilidad el viernes, pero se ha visto impulsado claramente por ese impulso del yen. Se está intentando poner suelo al yen, veremos a ver si lo logran o no, simplemente con intervenciones verbales y no tienen que intervenir de forma más práctica, ¿no? Con venta de dólares. El Nifty indio sí que es cierto que está mostrando y encontrando suelo, se mantiene todavía en rango lateral muy ruidoso. Veremos a ver cómo queda la cosa con China y si vemos una ruptura clara en China, Japón, incluso Europa lo hemos visto. Nifty indio un poquito más
rezagado. Y ya por último, para la semana, tengan en cuenta que el gobierno de Estados Unidos sigue cerrado, por tanto, no hay datos económicos importantes. Eso sí, la Oficina de Estadísticas Laborales ha oficializado que el dato de IPC se publicará el 24 de octubre. Se debería de publicar este 15 de octubre, esta semana, pero no lo harán. Esta semana podríamos tener comentarios importantes de Powell y miembros de la Reserva Federal. Powell tiene pronosticado comentarios el martes. Así que nada, poco más. Más allá de esto, algunos comentarios en Asia, como puede ser inflación de China para el miércoles, algunos datos de segunda línea en Europa, y sí que es cierto que los datos de resultados empresariales serán importantes esta semana. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos algún like, un comentario y nos vemos mañana. Y por cierto, suscríbanse al canal si este contenido les interesa. Adiós.